Bueno, y continuamos conversando con Julio Borges, coordinador de Primero Justicia. El tema del diálogo, por ejemplo, lo planteamos en la parte anterior de la conversación. ¿Es posible? ¿Tú crees que hay condiciones en este momento, por ejemplo, para retomarlo? ¿Crees que hay condiciones para que se sienten, tal y como incluso lo ha planteado el nuevo secretario general de UNASUR, presidente Samper? Mire, yo creo que en la medida en que hay más crisis, más razones hay para que siempre haya la apertura al diálogo, ¿no? Pero tiene que ser un diálogo, como hemos dicho siempre, con una visión y con una agenda concreta, que yo creo que está allí. Una de las cosas que se hablaba en abril, cuando fue el encuentro en Miraflores, era que el contenido del diálogo podía tener dos temas muy grandes, ¿no? Uno, la renovación de todos los poderes. Que hay una cosa que hay que aprovechar, que es que los poderes están vencidos. Es decir, aquí no hay que pedirle la renuncia a nadie, aquí no hay que violentar nada, sino que los poderes se vencen o están vencidos ya. Entonces, se trata nada más y nada menos que el árbitro electoral, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el TCJ. Es decir, eso ya te pone toda una agenda de diálogo nacional para tener unos poderes como los establece la Constitución, ni más ni menos, que es fundamental. Y la otra vertiente es el tema de los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con los presos políticos, lo que tiene que ver con los problemas que ha habido de libertad de expresión, con el tema de hacer verdaderamente materializables los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que esos son los dos grandes temas. E incluso agregar lo que hablábamos en la parte anterior, el tema económico también. Porque el tema económico llega a tal gravedad que ya es un tema de convivencia social, ya es un tema de paz y tranquilidad en la familia venezolana que amerita esa convocatoria que hablábamos antes a todos los sectores del país. Por cierto, hay consenso en la oposición con respecto a lo que se debe hacer en materia económica. Ustedes en la MUD tienen una visión compartida totalmente. Mira, ahí se ha logrado dos candidaturas presidenciales en las cuales Enrique ha sido candidato y distintos programas de consenso que se han construido donde, digamos, todo lo que es la visión, la filosofía de la economía ha sido producto de la construcción colectiva, de manera que yo no veo problema. Yo te reitero, Vladimir, los problemas venezolanos hoy son tan graves que son problemas preideológicos, ¿sabes? Son problemas del ABC de lo que es un país que quiere de alguna manera ser democrático, que quiere de alguna manera ser moderno. Entonces, meterle el tema ideológico, por eso yo insisto tanto al gobierno que vea el problema económico sin complejo y sin tema ideológico por medio para que pueda haber verdaderas soluciones. Pero también el gobierno interpreta, desde el gobierno se interpreta que ese planteamiento, bueno, no tener complejo es, por ejemplo, liberar los precios, dejar que el mercado actúe sin que el Estado actúe de manera es que nadie está, como factor de regulación para evitar que nadie está planteando irse al otro extremo, de tener todo regulado, amarrado y controlado, a tener todo liberado y todo absolutamente a la fuerza del mercado. Nadie se plantea eso, pero sí cómo logras tú crear la confianza, las condiciones y las reglas de juego para que la gente sienta que esta economía es una economía en la cual cualquier esfuerzo se dispara en productividad, en progreso, en empleo, en riqueza para el país. Entonces, no se trata de irse para los extremos, sino crear más bien las condiciones que puedan generar esa señal de confianza que el país espera. Al final es mucho, yo creo que es mucho más simple de lo que se piensa. Lo que pasa es que las taras políticas, las taras ideológicas y los prejuicios muchas veces hacen que las cosas no se tomen como se tendrían que tomar y por el bien del país, que es lo más importante. Julio, vamos a entrar un poco en el tema político. Seguro. Hay factores de la oposición que incluso, bueno, dirigentes de Voluntad Popular que han reiterado el planteamiento de que desde Primero Justicia, personalizando en Enrique Capriles y en otros dirigentes que han declarado, se engaña a la población cuando se plantea pues que el objetivo tiene que ser las elecciones parlamentarias del año que viene. En fin, hay todo un debate con respecto a cómo debe ser la actuación de la oposición. Continúan esas diferencias, por mucho que se dice que en la mesa se han puesto de acuerdo, que hay más o menos consenso, pero sí, por fuera se siguen lanzando pues taquitos en ese sentido. No, yo creo que la discusión puede haberla, y es normal que la haya y que haya posiciones distintas y debate. A mí lo que me parece totalmente inapropiado y me parece que es condenable es que en unas declaraciones, en una nota de prensa,
el titular sea Capriles es un mentiroso. Eso no tiene ningún sentido. Eso no es culpa del titular. ¿Ah? Eso no es culpa del titular. No, porque fue una nota de prensa hecha. Ajá, Es exacto. decir, Que no es se culpa del periódico que tituló. Pues, No, se tituló así. Entonces yo creo que eso es poco serio. Eso al final lo que hace es ponerle sal a las heridas. Entra en un plano de insulto personal contra Enrique totalmente injusto, porque aquí lo que puede haber es simplemente un debate de qué es lo que hay que hacer, pero con respeto. Entonces, yo creo que Enrique, y en este caso Primero Justicia, hemos tenido una posición que yo la considero muy seria, que es que nosotros estamos convencidos que esa necesidad de cambio que tiene nuestro pueblo, esa necesidad de cambio que tiene una mayoría del país que está insatisfecho con lo que está pasando, se puede materializar en menos de un año. Es decir, es algo que está a la vuelta de la esquina si nosotros logramos arrasar en esas elecciones parlamentarias. Si nosotros fuéramos hoy mayoría en las elecciones parlamentarias, no habría presos políticos. Si nosotros fuéramos hoy mayoría en la Asamblea Nacional, nosotros estaríamos haciendo todos los cambios en las instituciones, CNE, TCJ, Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría. Si nosotros fuéramos mayoría hoy, podríamos convocar a los ministros y perseguir la corrupción o la ineficiencia sin ningún tipo de alcabala como está ahora planteada. Si nosotros tuviéramos la mayoría de la Asamblea Nacional, seríamos un contrapeso a toda la ineficiencia, a toda la parálisis de la misión vivienda, a todo el problema de las medicinas. Si nosotros fuéramos hoy mayoría, hubiéramos aprobado la ley del cestaticket para nuestros jubilados, hubiéramos aprobado la ley del primer empleo. Entonces, esto no es una tontería lo que estamos planteando nosotros. Estamos diciendo que aquí hay un camino muy claro, un camino en el cual hay que prepararse porque viene en menos de un año y que nuestro reto, nos guste o no nos guste, es arrasar. Ahí nosotros podemos impedir la reelección indefinida, podemos recortar el periodo presidencial si ese es el caso, podemos convertir esa asamblea en una verdadera ¿Cómo recortarías el periodo presidencial? Lo planteas a través de una reforma constitucional. De manera que tú puedes convertir esa asamblea en una constituyente también. Entonces, lo que hay que tener es seriedad de qué es lo que está allí. Eso está allí. Eso no se puede evadir, no lo puede evadir el gobierno, no lo puede evadir la oposición. Y es que en menos de un año, ya estamos en septiembre, en menos de un año hay que elegir una nueva Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional hay que liberarla, porque hoy no hay parlamento en Venezuela. Hoy lo que hay es un parlamento secuestrado que hay que liberar. Y eso se libera solamente si se logra y se arrasa con una mayoría. Ahora, ese no es el único camino. Nosotros no estamos diciendo vamos a esperar un año y se acabó, sino que hay que, si tú quieres tener el árbol grande dentro de un año, hay que sembrar la semilla hoy. Lo que tú cosechas hoy, lo que tú siembras hoy es lo que vas a cosechar mañana. ¿Qué pasó que el cacerolazo convocado por la MUD o por sectores de la MUD, bueno, creo que fue incluso por la MUD, no tuvo el impacto que otras acciones han tenido en otros momentos? Porque el proceso de protesta tiene que ser permanente. Tiene que ser un proceso que se manifieste de muchas maneras y que tiene que ser un proceso en el cual toda esa fuerza está orientada hacia un fin. Eso es lo que planteó Enrique. Ahora, llamar a Enrique mentiroso por plantear eso, me parece que es algo que se sale totalmente de cualquier juego aceptable o limpio. Y por eso me parece que esa declaración de voluntad popular y de Luis Florido fue absolutamente fuera de total respeto. Yo espero que haya de alguna manera una reconsideración de eso, porque uno puede tener diferencias con el llamado a la constituyente que ellos hacen. Tienes que buscar las firmas, tienen que ser aprobadas las firmas por el CNE, te tienen que aprobar la planilla del CNE, después te las tienen que aprobar, toda una cantidad de cosas, pero de allí que nosotros, por no estar de acuerdo con esa vía, se le ponga personalizadamente adjetivos a las personas, estamos totalmente en contra de eso. ¿Hay diálogo entre Primero Justicia y Voluntad Popular o no hay? Vamos a la pausa, ya venimos. Seguro. Ya venimos con Julio Borges.